vender son, digamos, paquetes de insumos más tecnología que tienen que ver con una cuestión que es el ahorro de carbono, ¿sí? Es decir, toda la discusión internacional en el marco de organismos multilaterales de crédito, etcétera, etcétera, que hace más de una década vienen instalando el tema de, digamos, digamos, la explotación, la agricultura sostenible, etcétera, etcétera, se convierte en un nuevo tipo de negocio, donde estas plataformas inciden sustantivamente. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de rastrear los datos de amplias superficies, y esto no solo está pasando en Estados Unidos o en Canadá, sino que está pasando en Brasil, están pasando en Argentina, es decir, Bayer ya tiene una fuerte plataforma, digamos, de control de datos de tierras ubicadas en el norte del país. Y esto a su vez está relacionado ¿con qué? Con las grandes traders internacionales de los commodities agrícolas, que están hace 5 o 6 años emitiendo señales en términos de compra de la producción que se realice en, digamos, en superficies que insuman tecnologías, etcétera, etcétera, de ahorro de carbono. Syngenta, Cargill, tienen ya programas, amplios programas desarrollados en Brasil, en el norte de Argentina, en la Pampa Húmeda, que apuntan a eso. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que en realidad, es decir, las plataformas han llegado para quedarse, que, que en realidad no es solo la plataforma, es la lógica de introducción de, digamos, de esta nueva tecnología en la captura, digamos, de nuevo tipo de negocio. Bill Gates, Microsoft, es el mayor propietario de tierras de cultivo en Estados Unidos y en Canadá. Es decir, no, esta discusión de si solo son plataformas, si solo crean algoritmos, no nos confundamos. Es decir, en realidad, o sea, el capital financiero, o el capital en sí mismo, tiene, digamos, distintos puntos de inserción. Los fondos de inversión están en Uruguay, en grandes explotaciones forestales, están en Argentina, donde sea rentable. Es una forma de diversificar riesgo. Con lo cual, digamos, el negocio de la naturaleza, y ahí viene la pregunta respecto a nosotros como continente, es el negocio de los recursos naturales está cada vez más instalado desde la superestructura o las redes institucionales globales, digamos, con su discurso sobre el cambio climático, etcétera, etcétera, cómo, y ahí yo hago la relación de quién regula y cómo se regula, cómo en términos de el negocio, el mercado de carbono. El mercado de carbono apareció hace bastante tiempo. Es decir, quienes trabajamos procesos desde localización de grandes emplazamientos productivos, sabemos claramente que muchas de las filiales que se instalaban en los países periféricos tenían que ver con, digamos, evadir las regulaciones que que tenían en sus países de origen y que a su vez, digamos, haciendo determinado tipo de proceso productivo, podían hacerse de créditos de carbono. Esos créditos de carbono se negocian en las bolsas mundiales. Las bolsas mundiales que hace poco tiempo ya lanzaron los bonos de agua. Entonces, el negocio del carbono
está, es decir, la tierra pasa a tener, hay un investigador brasileño que hace un tiempo planteó que en realidad la tierra y la agricultura volvieron a tener un rol muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con estas tendencias. Estas tendencias donde, digamos, la financiarización asociada con, digamos, el cambio climático y con, digamos, los discursos sostenedores, digamos, de este nuevo tipo de negocio, da incursión a plataformas que, capturando, digamos, los datos de la superficie de cultivo, es decir, se alían con los grandes proveedores de insumos y a su vez esto no da lugar a agricultura de pequeña escala. Ojo con lo que... Es decir, esto es para agricultura de gran escala. Y en ese marco, la pregunta sobre los territorios, bueno, sí. La atención respecto del poder regulatorio del Estado. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace el Estado? El Estado no, ¿Qué o sea, juega el Estado? el Estado en realidad, si vos, en términos de señales internacionales, los Estados lo que hacen es promover el funcionamiento de los mercados de carbono. En ese marco no hay un control sobre quienes intervienen. Entonces, en realidad, por supuesto, o sea, hay sí mucho fondo internacional vinculado a este tipo O de... sea que la regulación es una autorregulación del sistema a través de estos bonos. Es más peligroso que eso, te diría, porque incluso vos ves que hay mucho debate que tiene que ver, por ejemplo, con el endeudamiento de los países, donde hay como una asunción de, digamos, de los gobiernos en términos de el pago vía riqueza natural. Sí. Sí, hay una... en algún momento cuando cuando empezaron a difundirse este tipo de tecnologías, eh, una, una de las cuestiones que aparecía en términos de política pública tenía que ver con el tendido rural. Es decir, en qué medida, es decir, esto es asequible en la ruralidad. En realidad, ya ahora, digamos, si pensamos que estamos hablando, es decir, ojo, yo no estoy hablando de pequeña agricultura, yo estoy hablando de los grandes. Estamos hablando de una agricultura cuya característica es que es industrial y financiera. En ese marco es esencialmente urbana, en términos de el control del proceso de producción. ¿Sí? Sí. Bueno, Andrea, por supuesto que tenés libertad para ir por todos los temas que fuimos planteando, Sí. pero por entrar en un tema que sabemos que es de tu especialidad como investigadora, ¿qué está cambiando esta economía de plataformas en el transporte, en las distintas formas de transporte, de movilidad, en el comercio electrónico? ¿Y cómo definís esto que llamás territorio liso? A ver, como el tiempo es poco y yo siempre me extiendo en el tiempo, si te parece, Pablo, si te parece, voy a empezar, no voy a hablar de lo que iba a hablar, o después, lo hablo después, pero para seguir con el debate de lo que ha salido, por ahí son aportes cortos y para no irme completamente de tema. Si me sale bien, bien, y si no, después voy a lo que les iba a decir, ¿sí? Porque salió esta cuestión del valor, que me quedé enganchada, es que me parece que es muy profundo, y lo trajo también tu aporte, y nos están preguntando de cómo es esta salida emancipatoria, que en el fondo estamos en un tema de economía política, no relaciones de poder, hay excedente y quién se apropia del excedente, estamos discutiendo este tipo de cosas en el fondo, ¿no? Y me parece importante recuperar lo que traías recién, ¿no? Que esta cuarta revolución,
que es como una profundización de la tercera informática, es digital. Y en esta revolución digital aparece el dato como mercancía. ¿El dato tiene valor? ¿Cómo no tiene valor? El dato tiene valor y genera valor, porque el dato no es un dato cualquiera, es solo dato si tiene conocimiento, si tiene herramientas, si tiene un desarrollo, y después se convierte en información que es poder. ¿Cómo no va a tener eso? Me pone, digamos, me interpela a pensar, me entusiasma, digamos, ¿no? Y en este sentido, uno puede pensar, geógrafos, ninguno de nosotros duda, creo yo, al día de hoy, los postulados de los grandes, ¿no?, de la geografía, que nos decían la producción del espacio capitalista es desigual. Bueno, eso está acá. Esta modernidad, que eso es una regularidad, la desigualdad, ¿no? El proceso de acumulación tiene una apropiación desigual, eso es una regularidad. ¿Cómo se dan esos procesos hoy en el capitalismo de plataforma? Es lo que es una nueva agenda para nosotros de la mundialización a estudiar. Uno ve evidentemente que esta modernización, esta centralización del capital se da acompañada y soportada en una enorme precarización. Vos me preguntabas desde mi lado, ¿no? Yo venía a aportar como la mirada de esta cuestión desde el transporte y la movilidad, o sea, desde el movimiento, no del cambio, sino del movimiento material de cosas y bienes, cómo vemos el territorio desde ahí. Bueno, ¿qué más decirle de lo que ya se mencionó del delivery, ¿no? O si quieren pensar en los depósitos high-tech, con toda la trazabilidad del producto, el diseño de los recorridos y todo eso, y en la puerta de los centros de distribución logística tradicionales, los camioneros comiendo en la calle el choripán, ¿no? Eso es la ciudad dual de Milton está y va a seguir estando. Pero también es cierto que dentro de esas categorías conceptuales, obviamente, la apropiación del excedente da lugar a una desigualdad y da lugar a una concentración empresarial, porque también hay una disputa y hay empresas que crecen más que otras. Pero los grupos económicos de los 90 no son estos grupos económicos de hoy. O sea, concentración del capital tenemos, desigualdad tenemos, pero no son los mismos grupos de capitales. Y hay cosas curiosas, lo mencionó Regina muy bien, ¿no? La primera de las top 100 es Amazon, es una empresa de comercio electrónico. Y dentro de las últimas de esas top 100 está Mercado Libre, que es otra empresa de comercio electrónico y es local. Y hablando de lo que es manejo de datos, está Wallaby. Wallaby, una empresa cordobesa que se dedica al trabajo para las Smart Cities, ¿no? De gestión del territorio a través de datos de movilidad, de aplicativos predictivos, de diseños de recorridos, de lo que es el curve management, hablando de esto de aplicaciones a la planificación, ¿no? Regular el uso de la calle en el mismo momento que se está dando, o sea, para el estacionamiento de cargas, por ejemplo, o como les digo, en los aplicativos predictivos. Hay una cuestión que las regularidades están, pero que tenemos que terminar de ver cómo es estas nuevas concentraciones, porque por un lado está la concentración y están las grandes empresas y los grandes capitales, pero lo que yo pensaba traerles hoy eran algunos aportes a esta geografía de la globalización o de la mundialización visto desde el transporte y la movilidad, y en particular yo creo que el principal componente conceptual que quería traer es que hay una redefinición del espacio de redes, y quería traer ahí por ahí dos atributos, pero si no lo dejamos para el próximo evento. Hay uno que voy a anclar ahora en relación a lo que estoy diciendo, es que estas redes virtuales
generan un espacio de redes con múltiples transformaciones, pero una de ellas es que tiene un atributo de ubicuidad, este lugar nuevo, que es el hiperlugar de Husserl, en términos conceptuales y desde la mirada de la geografía y la globalización por geógrafos y desde el desplazamiento material. Yo creo que hay dos conceptos claves muy potentes, el de la hipermovilidad en su momento de François Sacher y este del hiperlugar de Michel Husserl, que quizás por una cuestión de traducción no circula tanto en América Latina. En la cátedra lo usamos. El tema, el hiperlieu, el tema, este hiperlieu da una clasificación de lugares nuevos, de fijos, de anclajes dentro del espacio de redes muy distinto, unos anclajes que son efímeros en muchos casos, y otros son de un emergente completamente inesperado, y eso redefine los flujos, porque si vos redefinís los anclajes, redefinís los flujos y redefinís las territorialidades. Un hiperlugar que yo le llamaba como inesperado, que me encontraba con situaciones que todos ustedes conocen, en lo que hace a este foco, no tanto en las relaciones de producción que veíamos en ese primer momento de la geografía y la globalización con las cadenas de valor, la discontinuidad de los procesos de producción, sino en este nuevo momento de que uno tiene la posibilidad de estar conectado a la red, a esa red virtual, de una manera individual y ubicua. Eso es contrario a lo que era el efecto túnel. No es poca cosa. Esto que digo, hay que redefinir el espacio de redes, y creo que hay dos conceptos fundamentales a trabajar: fluidez y ubicuidad, que renuevan el campo conceptual. Esta persona tiene un hiperlugar inesperado. ¿Cómo es ese hiperlugar inesperado? Un artesano. Vive en una periferia, ámbito periurbano, la ciudad difusa. En su vivienda tiene, es un locus de la red. En su vivienda tiene la vivienda, el taller y el local. Volvemos a la división espacial del trabajo previa al capitalismo industrial, no sé, preguntas interesantísimas que nos plantea la agenda de la geografía, ¿no? La cuestión es que este hombre puede vivir, producir y comercializar ahí porque hay alguien que gestiona la plataforma, que pone en conexión a productores, vendedores y consumidores. Eso tiene un valor, porque hay que ponerse un local a la calle, si no. Es la inclusión a esa economía de redes de personas que uno podría decir que están como en la periferia, no son en la periferia ubicados, sino en la periferia de la economía. Digo como para no cerrar estos temas, ¿no? Por eso digo que son lugares, hiperlugares inesperados, digamos, ¿no? Y aparte, sí es cierto que con esta apropiación del dato se da una cuestión de apropiación diferencial. Ahí sí volvemos a las regularidades. Y hay una fundamental que a mí me taladra mucho la cabeza, y es que el Estado es propietario y generador de una cantidad de datos públicos que se ofrecen para trabajar gratuitamente. Les doy el ejemplo de uno que yo trabajo con estos temas de transporte y movilidad. Son los datos de los sistemas de boleto electrónico de pago de los transportes públicos y privados. ¿Cómo es el uso? Como les digo, ese es un uso básicamente apropiado por empresas privadas. Como les decía, desarrolladores Wallaby o Google, en asociación con Google Maps, ¿no? El Estado tiene una situación, digamos,
de dependencia, pero es una dependencia sobre todo, yo creo, de una inmadurez institucional, de poder ver esto, y por el otro lado de las capacidades, porque esto de que ese dato no tiene valor y genera valor, y lo genera porque hay un conocimiento invertido ahí, es lo que hace que muy poco se genere una élite de los que pueden manejar esta producción de valor. Muy pocos pueden saber cómo procesar esos datos. El Big Data no lo agarra cualquiera. Hay que tener herramientas, hay que tener conocimiento y luego viene la capacidad de análisis. Y los estados se encuentran muy lejos de esto y se reproduce lo que se reproduce siempre, ¿no? Que hay capacidades muy diferentes dentro de lo estatal. Una cosa es la Ciudad de Buenos Aires y otra es un municipio, un gobierno local del interior, pero también en esto hay oportunidades, porque esto de poblaciones, por ejemplo, las plataformas permiten, hay dos situaciones que son radicales también, digo, y diferentes. Existen las plataformas abiertas y existen las plataformas de datos geoespaciales, que es el dato nuevo que traen estas revoluciones de lo digital, que son abiertas, colaborativas, ¿sí? Y hay leyes de acceso a la información. Yo trabajo en este campo del transporte hace 40 años y la escasez del dato fue de toda la vida. Luis, dime si estamos igual. 40 años después estamos igual. Con la diferencia de que existe una ley de acceso a la información. Y yo con esa ley de acceso a la información pude acceder a los datos de SUBE gratis, igual que Wallaby. Igual que Wallaby. Y con esos datos hay una posibilidad, y cierro con lo del territorio liso. ¿Por qué lo del territorio liso? Porque bueno, participé hace 5 años ya en un proyecto de investigación que justamente participaba Luzol y trabajábamos con ver cómo podemos desarrollar el concepto de hiperlugar. Y a mí me llamaba mucho la atención esto de que lo que generan las plataformas en términos territoriales es una ilusión de inmediatez de un territorio que es liso, ¿no? Uno puede, esta ubicuidad, comprar y vender en cualquier parte. Después veremos si llega más o menos rápido. Lo que es cierto es que aumenta esa fluidez. Esa fluidez aumenta. Obviamente uno dice, ¿cómo puede ser que el territorio funcione? Esta gestión numérica del territorio hace que funcione como que esas rugosidades de Milton no existen. Si después yo te voy por la calle y me vuelvo loca para ir de un lado al otro. En mí eso dije, ¿cómo puede ser? Esta ilusión del territorio liso es gracias a una gestión numérica del territorio, que está siendo apropiada por privados, pero ¿por qué no puede ser apropiada por públicos? No digo que vamos a cambiar las materialidades, pero sin dudas porque tampoco las cambian Wallaby ni Mercado Libre, pero sí que las hacen funcionar mejor, ¿no? Bueno, dejo acá y después, si da lugar, abro esas categorías de distintos tipos de territorio. Me dejaste pensando en las teorías clásicas de la localización de las actividades agrícolas. O sea, ¿será esto un isotropismo digital que está sobreviniendo? Lo da, lo rompe, genera categorías. Me encantaría poder seguir hablando de eso, la invitación de próximo. Sí. Pero creo que acá, gente, para la geografía es un estímulo teórico donde podemos aparte producir conocimiento con mucha transferencia práctica. Pero además, Andrea, y tus colocaciones realmente estimulan esto que me parece que es hoy central, porque la realidad cambia de una manera
vertiginosa, las formas de producir, las formas de trabajar, los saberes, etc. Esto cambia las articulaciones territoriales, sociales, productivas. Están cada vez cambiando de manera más acelerada. Y eso nos obliga, como científicos sociales, como geógrafos, como urbanistas, a tener la cabeza muy abierta, no para renegar de conceptos centrales que nos nutren como científicos o de métodos, pero sí para revisar permanentemente esos métodos con la cabeza más libre y más abierta, porque así lo requieren las mutaciones a las que estamos asistiendo. Y este tema evidentemente está provocando una fractura de cabezas, porque es cierto que esta forma de producción, como planteaba Regina, no es la clásica forma de producción de valor, y probablemente hay una diferencia, como plantearía Rnicek. Hay diferentes tipos de plataformas, unas muy austeras que no tienen nada, son solo intermediadoras, y otras que producen información. No es lo mismo. Entonces, por eso, con más razón, hay que mantener la cabeza abierta. Voy para el lado de Ileana, que como viene la cosa, viendo cómo fue la forma de aporte, sí, la forma de aporte de Andrea, podés empezar por como quieras, pero obviamente, o podés ir para donde quiera, lo mismo María Laura, pero todos sabemos que estás fuertemente centrada en las preocupaciones que tienen que ver con la planificación urbana, territorial en general. Y bueno, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa allí con estas nuevas formas de producción? ¿Querías decir algo? Solo una cosa que me quedó con la conferencia, y que tiene que ver con esta aparición así, nosotros que siempre decimos que no servimos para nada, apareció Mercado Libre entre las 100 primeras. Lo que no hay que perder de vista, que la política pública digamos, de fomento a las empresas tecnológicas empezó mediados de la década del 90. Es decir, está el Fontec, Fontar, bla, 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 varias, y que no tengo el dato concreto de Mercado Libre, no me extrañaría que haya sido uno de los primeros financiamientos, pero Global, estoy segurísima, Global, estoy segurísima que fue, digamos, fue apalancada por subsidio público. O sea que no quería dejar pasar eso. Ahí justamente tenemos el otro problema, que es la movilidad fiscal de las empresas de plataformas. Ileana. Bueno, no es sencillo meterse en esta conversación. Sobre todo porque, bueno, uno había estructurado algunas líneas y yo realmente me quedé muy, pero muy interesada con estos temas que ustedes están planteando, y sobre todo tratando de referirme a qué está pasando en materia de planificación territorial en distintas escalas y cómo han incidido, cómo incide este capitalismo de plataformas, sobre todo en los enfoques con los que se hace análisis territorial y se interviene en el territorio. Entonces, justamente, Andrea, una de las cosas que se plantea es si se vuelve a la isotropía del espacio con esta lógica de la... Claro que no, pero digamos, hay un riesgo de pensar que esa unificación aparente que dan las plataformas y la posibilidad del uso de datos, pero sí me interesa decir que para la forma en que está organizado el Estado, al menos en Argentina, hoy estamos atravesando un momento muy difícil para ver de qué manera estos temas se abordan en las distintas escalas o niveles de intervención. Porque nosotros estamos en un momento de salida de la pandemia donde se han agravado situaciones de desigualdades históricas, entonces tenemos que caminar el camino de resolver
problemas del siglo XIX, como le decía Susana, acceso al agua, acceso a las infraestructuras, al suelo, a la vivienda, y al mismo tiempo cómo el Estado se para frente a esta vertiginosidad de los cambios, impredecibilidad de los cambios que vienen de estas lógicas, y a la incertidumbre global y local. Entonces, pareciera que están dadas las condiciones para la imposibilidad de la planificación, que es tratar de prefigurar escenarios de desarrollo posibles a partir de los recursos humanos, técnicos, económicos que se disponen. Entonces, es decir, ¿cómo se piensa la planificación del territorio nacional, regional y local o municipal en estas condiciones? Entonces, una primera cosa que es importante marcar es que la pandemia aceleró cambios que venían obviamente dándose, y el uso de estas plataformas, uno de los primeros impactos que tuvo fue en el mercado de trabajo y en las áreas centrales, básicamente de las grandes ciudades, donde, vamos a poner el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, hubo un vaciamiento de áreas centrales, por ejemplo, porque parte de ese empleo calificado del área de servicios, áreas gubernamentales, entre otros, prácticamente en la primera etapa del aislamiento desaparece, pero luego queda instalado el teletrabajo o el home office como una práctica que probablemente modifique. De hecho, en muchas ciudades ya se ha estudiado esto, cómo ha modificado el teletrabajo, esos mercados de trabajo, los desplazamientos. Entonces, para la planificación territorial, que todavía está como muy traccionada por una mirada más positivista del espacio, es decir, piensa el espacio físico más que el espacio virtual. Bueno, ¿qué hacemos con áreas donde se deslocalizan actividades, se vacían de actividades, se modifican las pautas del comercio, tanto periódico como comercio a gran escala? También hubo cambios importantes en la residencia, se empiezan a plantear otras pautas o estilos de vida que obligan a mucha gente a pensar en mudarse de las áreas centrales o irse hacia ciudades pequeñas. Es decir, todo eso va a generar una serie de mutaciones en la estructura espacial de ciudades de distinta escala, por supuesto, y sobre el espacio público como un ámbito de sociabilidad, cuando empieza a predominar la vinculación, primero por necesidad y luego porque se instala este modo de vincularse a través de las redes y de plataformas, por ejemplo, la educación. Va a ser bastante difícil que volvamos, al menos en algunos niveles de formación, como puede ser el posgrado, a la educación presencial plena. Entonces, todo esto tiene una repercusión en un primer nivel directo sobre el espacio físico, y ahí viene la primera mutación. Es decir, para la planificación territorial en general, lo primero que se piensa es en la ciudad física material o en el espacio material de las ciudades, de las regiones, las áreas metropolitanas, en las escalas que sea. También aquí apareció el impacto que tuvo el desarrollo y la necesidad del uso de las plataformas digitales, por ejemplo, para la educación o la salud, en las diferencias de acceso a esas infraestructuras. Entonces, otro impacto es sobre las infraestructuras. Primero, sobre las desigualdades en materia de infraestructuras tradicionales, físicas, las redes físicas. Y luego sobre las diferencias en las infraestructuras virtuales. No todos tenían acceso a conexión. Entonces, este capitalismo de plataforma agudizó desigualdades históricas, pero también coincido con Andrea en que facilita, si se quiere tomar el poder de estas plataformas, y facilitaría, si hay voluntad política, al Estado de generar condiciones, nuevas condiciones generales de la producción, diría yo, para el acceso a la salud, a la educación y a un montón de servicios, si se invierte
en estas infraestructuras virtuales que requieren hoy velocidad de circulación de los datos, de esta materia prima tan valiosa, y que coincido también con Andrea que tiene valor. Entonces, sintetizando esto para seguir la charla, nuestro Estado no está organizado en los términos que este capitalismo de plataformas requiere para poder regularlo. Nosotros tenemos un Estado fragmentado, sectorial temático y sectorial geográfico. Es decir, nosotros seguimos funcionando con Ministerio de Transporte, de Vivienda, de Obra Pública, de Desarrollo Social, y en otros casos también tenemos agencias gubernamentales que operan sobre ámbitos sectorial temáticos, porque, bueno, se ha avanzado de alguna manera en la gestión de espacios interjurisdiccionales, como pueden ser las cuencas hídricas. Entonces, bueno, ahí hay algunos avances en materia de gestión, pero quiero decir, la cabeza del Estado y de los técnicos y de las capacidades técnico-políticas de quienes trabajan en el Estado están básicamente formadas y trabajan de manera sectorial. Y esto requiere una gran capacidad de entender una integralidad, una simultaneidad de acciones y algo fundamental para un ámbito como es la geografía, la multiescalaridad. Multiescalaridad y multiactoralidad son condiciones realmente complejas para la gestión territorial. Si ya es difícil ampliar la base de participación ciudadana en el proceso de toma de decisión sobre el territorio físico o definido en términos jurídico-administrativos, no nos olvidemos que el ámbito o el territorio jurídico-administrativo es el ámbito de aplicación de las normas. Entonces, digamos, ahí tenemos una, no sé si eso es una rugosidad, pero es un límite difícil, mientras que estas lógicas del capitalismo de plataforma trascienden las lógicas de fronteras, trascienden las lógicas de los límites jurídico-administrativos de las normas. Entonces, aquí aparece un gran desafío para las políticas públicas de trabajar esa multiescalaridad, esa actoralidad global, si queremos que el Estado utilice las plataformas para la inclusión social. Yo creo que se puede, y en todo caso en una segunda ronda puedo decir algo sobre esto, pero sí, estando en un ámbito como el que estoy, no puedo menos que decir que hay una necesidad urgente de revisar y recuperar el contenido crítico de las categorías y conceptos de la geografía. Estamos hablando del espacio, territorio, región, lugar, desde esta perspectiva. Centralidad, es decir, como decía, una de las primeras cosas que vimos, al menos en la ciudad de Buenos Aires, fue el impacto sobre la centralidad y las áreas centrales. Y la última cosa que digo es, hay bibliografía que merece ser releída. Estoy pensando en la Ciudad Informacional de Castells del año 89, donde él ya plantea estas cuestiones y da una pista que habría que volver a preguntarle a Castells si sigue pensando lo mismo. Él cree que una de las salidas frente a esta difusión de plataformas y de las tecnologías de información y comunicación y del espacio, pasar del espacio de los lugares al espacio de los flujos, reside en los gobiernos locales, más que en los gobiernos nacionales. Porque él recupera ahí la idea de la identidad, del conocimiento adquirido, de todo lo que tiene ese tejido productivo local como para defenderse de aquello que viene de afuera. Esto es un tema interesante para debatirlo. ¿Sí? Una de las salidas posibles viene de la escala o del nivel local. Otro texto que me parece fundamental para revisar es, sin duda, La ciudad global, donde Saskia Sassen plantea hipótesis muy interesantes respecto de cómo cambian las jerarquías territoriales, que ya no es el Estado-nación, sino que puede ser otro lugar del territorio independientemente de que al país le vaya bien o mal. Es decir, esta capacidad de los territorios de insertarse en la economía mundial a partir de sus condiciones
de competitividad. Y también replanteando la centralidad, esta idea de la descentralización de las unidades productivas y la centralización del comando de la economía en unos pocos lugares, también nos hacen pensar que este capitalismo de plataforma nos está mostrando que estas empresas son muy selectivas en términos de localización y, como también dijo Andrea, esa localización puede ser efímera, lo que plantea un nuevo desafío a las políticas de planificación territorial que tienden a pensar estrategias de intervención para el mediano y largo plazo. Después, bueno, además de Znicek, yo creo que Eric Sadin, desde el campo de la filosofía, en su libro La siliconización del mundo, él dice, se está trabajando no solamente, esto no es un modelo económico, esto es un nuevo modelo civilizatorio. Tiene que ver con esto que vos planteabas, Pablo, de que aquí también se están modificando las pautas culturales y otra vez, volviendo a la escala de la ciudad, se están cambiando formas de sociabilidad y probablemente estén naciendo nuevas urbanidades que hay que explorar. Y bueno, y listo. Bueno, gracias, Iliana. Te iba a hacer una pregunta, pero era más un comentario. Por esto de que algunos urbanismos, Iliana, algunos urbanismos y algunos desarrolladores, sobre todo, se tomaron bastante en serio esto de las smart cities, que es un término que proviene de un trabajo que alguna vez expuso Richard Florida. El chisme académico es que después alguien le preguntó a Florida cómo era eso y es una boludez que se me ocurrió en el momento. Típico de intelectuales. Bueno, en fin, nada, no era para que lo respondas, pero si querés en otro momento, si querés decir dos palabras. Dos palabras, digo que así como podríamos hacer un análisis en relación a las distintas revoluciones industriales, cómo se corresponden con regímenes de acumulación, modos de regulación y determinadas formas de organización del espacio urbano, bueno, podríamos decir que hay una correspondencia de este capitalismo de plataforma que ha sido respondido desde la planificación territorial con la idea de Smart City, que viene asociado a la idea también de la creación de startups, de un Estado emprendedor para la lógica del capital, en la lógica del capital privado y de flexibilización laboral. Y algunos otros, como Fernando Carrión, que está invitado, ha empezado a hablar de ciudades de plataforma, de teleciudades, de uberización de las ciudades, pero bueno, digo, son todos temas para explorar, pero sí me parece que metodológicamente es bueno el ejercicio de ir armando así como, desde el punto de vista del análisis territorial, la correspondencia de la primera revolución industrial, la segunda, la tercera, la cuarta, en relación a si ese capitalismo industrial, capitalismo fordista, posfordista flexible, de plataforma, y qué morfologías espaciales se han dado. Creo que es interesante ese ejercicio y de qué manera la planificación y el urbanismo han respondido en cada una de esas etapas. María Laura, dado tu aplicación al estudio y a la discusión sobre algunas categorías analíticas, ¿qué hacemos con conceptos como división social y territorial del trabajo, con circuitos de la economía urbana, frente a estas economías emergentes de plataformas? ¿Nos obligan a un replanteo? ¿Nos siguen sirviendo con ajustes a rajatabla? ¿Cómo lo ves? Bien. Buenas tardes. Primero agradecer, Pablo, esta invitación muy interesante, con una modalidad de trabajo novedosa. Bueno, y al instituto, por supuesto, por la organización de todo esto. Y bueno, ser la última a hablar es como querer seguir el diálogo con cada una de las interesantísimas
argumentaciones que me precedieron, ¿no? Y más las preguntas de Pablo. Hay mucho para decir, creo que no seré capaz de construir un esquema encadenado, pero sí algunas ideas fuerza tal vez para continuar el debate. Inclusive yo me había anotado para comenzar una frase de André Feld de 1978 que dice: el progreso técnico revoluciona la geografía, ¿no? Y esta economía de plataformas me parece que es el papel que tiene, revoluciona la geografía, pero a las demás disciplinas sociales, a las demás disciplinas territoriales, como se vio en todas estas reflexiones, ¿no? Y también al Estado, por supuesto, como también fue dicho, y a las propias empresas, con sus diferentes grados de poder y con sus diferentes tamaños, ¿no? Me parece también que una de las palabras, si tuviera que buscar una palabra clave para sintetizar algunas de las tantas cosas interesantes que fueron dichas hoy aquí, desde la palestra de Regina hasta el panel, es la idea de organización, ¿no? Me parece que la idea de estamos frente a una nueva forma de organizar la economía, la ciudad, y eso creo que tiene un papel interesante para volver a lo que Pablo plantea de las categorías, tiene un papel interesante porque nos lleva a pensar que frente a una mudanza tecnológica, no nos interesa solamente lo tecnológico, stricto sensu, ¿no? No solamente lo tecnológico, sino el grado de organización que una nueva tecnología nos impone y que a su vez es hija de un grado de organización que la generó, ¿no? Entonces me parece que esto nos lleva de nuevo a pensar el espacio como una categoría unitaria, ¿no? El espacio como ese conjunto, ¿no? Como lo definía Milton, como sistemas de objetos, sistemas de acciones, o sea, la condición unitaria en la cual la vida se da. Y creo que en esto que está siendo llamado economía de plataformas, lo que cambió básicamente, está cambiando, e inclusive no sabemos bien para dónde va, es esa condición unitaria de existencia, ¿no? Entonces ahí yo diría, bueno, a algunos no les gusta esta palabra, pero para inicio de conversación tómenmela por favor. Estamos frente a una modernización técnica, ¿no? Selectiva. Nuestros territorios están viviendo un proceso incesante de modernizaciones técnicas selectivas. Y que uno lo que ve es, y ya lo veíamos desde el mapa de Regina, uno lo que ve es que nuestras ciudades, si bien se crean condiciones espaciales de producción, ¿no? Entornos de infraestructuras importantes, pero también los mapas de nuestros países muestran que eso es muy selectivo, lo que sí aparece de forma más bien ubicua, como fue dicho aquí, es, me parece, la incorporación de lo que podríamos llamar semovientes. Todos estos objetos, estos aparatitos que pasan a darle un nuevo contenido a nuestro cotidiano, ¿no? El celular en primer lugar. Entonces, esos instrumentos técnicos que se mueven y que pueden llegar a los distintos lugares, por supuesto, antenas mediantes, ¿no? Como trabaja Guillermo Schiaffino, pero que pueden alcanzar olas sucesivas de modernización mucho más amplias, más largas y más densas que otro tipo de infraestructuras, ¿no? Entonces me parece que eso nos llama a ver el espacio de nuevo como condición unitaria, porque eso lleva otra forma de trabajar a los lugares y eso no llega si no llega a la finanza, como fue dicho desde el inicio de nuestra jornada, ¿no? Sin crédito no hay celulares, ¿no? Sin crédito de grandes fondos o grandes bancos no hay construcción de antenas y así por delante. Entonces me parece que acá de nuevo viene esta cuestión de que pareciera no ser aconsejable estudiar, encantarse, tanto a nivel político como académico, teórico, con las técnicas particulares, ¿no? Sino más bien de nuevo detenerse en el análisis del fenómeno técnico, ¿no? Y el fenómeno técnico, muy rápidamente, ¿qué es? Es esto que decíamos al principio, es la tecnología más la organización.
más la política que decidió qué es lo que incorporamos o dejamos de incorporar, ¿no? Y ese fenómeno técnico, esa forma en que la técnica es usada en los lugares, esa forma en que las personas pueden acceder a la técnica, que los lugares pueden acceder a la técnica, remodela lo que Pablo colocaba aquí, la división social y territorial del trabajo, ¿no? Mueren, vos dijiste, mueren profesiones, nacen otras, ¿no? También fue dicho acá, salen determinadas actividades productivas de un lugar, llegan otras. Entonces crea esta aceleración impresionante en nuestros territorios que tiene, me parece, un leitmotiv, y el leitmotiv es la digitalización, ¿no? La digitalización de la producción, de la circulación, del consumo, del cotidiano. Y esto sí me parece que es verdaderamente una revolución que creo que tanto desde el punto de vista de la investigación como del punto de vista de las políticas tenemos mucho para andar, porque eso va mucho más rápido de lo que estamos analizando, me parece, o bueno, tratando de analizar. Entonces ahí entra de nuevo la idea de organización, las finanzas. Me parece que la forma en que la división social y territorial del trabajo se expande, que es una forma que enfrenta, como fue también dicho aquí, enfrenta las rugosidades, ¿no? Las tiene que surcar, surfear a las rugosidades, nos defronta con un discurso que está ahí de las empresas y a veces en el Estado, que es la matematización del mundo, ¿no? Ustedes hablaron de eso. ¿No? El territorio liso, la matematización del mundo. Entonces, esta producción de un discurso que nos convence de que en cualquier lugar podemos acceder a las cosas, ¿no? Hay como una ubicuidad de la oferta, pero sobre todo una ubicuidad de la oferta mercantil, que sin embargo encuentran rugosidades, ¿no? Regina, el mercado libre no llega a la misma velocidad en Amazonia que en Río. Bueno, entonces, si bien enfrenta eso, la ubicuidad de ciertos productos y servicios llega, se realiza, diríamos, los productos llegan, la ubicuidad se realiza, pero cada vez llega menos, tal vez, las infraestructuras y los servicios que permiten un desarrollo social y justo de la vida en los lugares, ¿no? Llega sobre todo el mercado y me parece que hay otra paradoja en todo esto, que hay muchas, que es que con las plataformas, ¿no? Y bueno, se nombró aquí Mercado Pago, la más importante por aquí, esta FinTech, que es el trabajo de Derlis Parcerizas, que luego va a comentar, consiguen de algún modo lo que el Estado no consiguió, ¿no? La famosa formalización de la economía, que el Estado intenta por aquí, por allí, y siempre está en falta, y las plataformas de algún modo lo consiguieron, ¿no? Justamente por esa ubicuidad de dispositivos tecnológicos, de plataformas que permiten, y bueno, nosotros vemos ambulantes con Mercado Pago, ¿no? Entonces eso me parece que es un dato interesante. Entonces creo que se instalan nuevas formas de dividir el trabajo y por lo tanto nuevas formas de urbanización, porque cada vez que cambia la división del trabajo, cambia la forma de urbanización, ¿no? Acá Iliana acabó de decirlo, ¿no? Donde se trabaja, donde se consume, y esto me parece que está trayendo nuevas formas de acumulación, de explotación, de regulación y, como mencionó Pablo, me parece una redefinición de los circuitos de la economía urbana, ¿no? ¿En qué sentido? Y termino aquí, después en todo caso retomo, pero ¿en qué sentido? En el sentido que si bien estas grandes firmas tecnológicas que fueron hoy tratadas aquí brillantemente, y todo este conjunto de plataformas que surgen, algunas también hegemónicas, van a constituir un nuevo rostro para el circuito superior de la economía. Es decir, con su grado de capital, tecnología y organización, van a tener la capacidad de comandar la economía y macroorganizar los territorios, ¿no? Y esto se agrega a los bancos, a las financieras, a todo lo que constituía ya
a las grandes empresas importadoras y exportadoras, a lo que ya constituía en su definición al circuito superior. Pero todo esto se agrega. Y un circuito inferior que no puede dejar de lado las plataformas porque si no se reduce su mercado. Entonces, puede alargar, puede expandir su mercado, aunque genere una dependencia mayor con el sistema financiero y reduzca aún más sus excedentes, pero puede acceder y puede también gozar de algún modo de la ubicuidad, de la llamada ubicuidad. Bueno, entonces esto crea un grado de dependencia. También es cierto, ¿no? Como Regina lo planteó y Marina Montenegro, que acabó de comenzar un postdoctorado aquí de la USP, está trabajando en la periferia de San Pablo y estas plataformas alternativas que surgen en los barrios, en fin, una investigación interesante. Pero quiero, y esto es lo último, prometo, decir lo siguiente. En esta teoría de los circuitos de economía urbana propuesta por Milton Santos, él propuso la existencia de una porción marginal del circuito superior, ¿no? Que no era un tercer circuito porque, como él decía, no hay una tercera demanda, como quería Pierre Salama, ¿no? Una porción marginal que tiene que acompañar el paso de las modernizaciones, porque si no cae y se transforma en circuito inferior, pero comparte con el circuito inferior su alto grado de vulnerabilidad. Y a mí lo que me parece hoy que, para volver a otra categoría importante del marxismo, la existencia aún mayor en este momento de la globalización de un general intellect, ¿no? Está produciendo una nueva porción del circuito superior marginal. Es decir, no solo máquinas, dispositivos tecnológicos producidos por una ciencia moderna, sino también una constelación, como quiere Virno, ¿no? Una constelación de conceptos, de vocablos, de interacciones que se genera en torno de esas plataformas nuevas, esos nuevos dispositivos, y que hace con que determinadas porciones de la sociedad que alcanzaron un nivel de instrucción suficiente para insertarse en esa nueva división del trabajo, participe aquí o allí de ese proceso de la implantación de plataformas globales y a veces produciendo las suyas propias. Entonces me parece que la gran novedad, Pablo, tal vez sería esta redefinición o esta ampliación, este alargamiento, expansión de la porción marginal. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todas. ¿Puedo agregar un Las comentario? 4. Justamente les iba a decir si tienen algo chiquitito que decirse entre ustedes, sin agarrarse de los pelos ni nada por el estilo. Algo chiquito. Lo más lindo, ¿no? Algo chiquito. Totalmente, totalmente. Si tienen algo chiquito porque no, estamos con un tiempo muy justo para pasar al otro panel. No, nomás para justamente seguir lo que acaba de decir María Laura y para traer más interrogantes y más dudas, que me encanta eso. Yo creo que da para pensar esto de la base de la pirámide, ¿eh? Porque esa estructura piramidal que en el Fordismo, ¿no? De la división social del trabajo, que después tuvo esa forma de hongo en el capitalismo flexible, yo voy viendo cosas que dan para pensar, ¿no? O sea, en estas empresas de plataformas, obviamente hay gente con un alto grado de calificación, pero después entra a trabajar gente con secundario. Ojo, ojo, cualquiera persona con un nivel de secundario accede a los cursos de programación que incluso da el Estado y son gratuitos en 3 meses, en un año, y pasan a trabajar en esta economía de plataformas a ganar en dólares con un sueldo mucho mejor que el que trabajaría un médico residente del hospital italiano. Estas profesiones viejas y nuevas. Ojo con esto. Me parece que hay ahí o sea, necesitamos tanto romper la cabeza para observar estas cosas, ¿no?
a mí, digo desde el punto de vista de las oportunidades, ¿no? No sé, digo que hay mucho para pensar, no tengo claridades, tengo observaciones sueltas, pero en algo subvierte los conceptos tradicionales de la división del trabajo esto. Pensémoslo en un país como este, ¿no? Con tanta desigualdad en la educación hoy en día, y son muchísimos los chicos con un secundario que de golpe, o entran en estas startups pequeñas que lo que más buscan es desarrollar a sus empleados. No es que capturan todos ingenieros en sistemas, tienen 1 o 2, el resto son chicos que los forman ellos. Ellos los forman para el desarrollo de aplicativos, de videojuegos, aprenden dentro de la empresa. Me hace acordar cómo aprendió mi papá en la RCA Víctor. No sé, hay como un flashback de cosas, obviamente resignificadas, pero que es súper interesante. Yo voy a dejar una reflexión esencialmente de economista. Todo el conjunto de reflexiones, digamos, tienen una base que tiene que ver con una configuración de la producción a escala global, que es esta categoría analítica que se desarrolló, digamos, desde los 2000 o un poco antes, que es las cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor empezaron a ser puestas en discusión en plena pandemia. Esa discusión no está agotada. Y hay incluso toda una discusión digamos, en el seno de la economía política y sobre todo en términos de aquellos que hacen profunda investigación geopolítica, que tiene que ver con, digamos, esta globalización, desglobalización, disputa interegemónica, qué va a pasar, es decir, la vuelta al proteccionismo de los principales, digamos, de los países centrales. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos haciendo una reflexión de un capitalismo de plataforma que en cierta forma, en este momento, digamos, pareciera estar en transición. ¿Hacia dónde? No tengo la menor idea, pero me parece que esa mirada también hay que verla. Bien, bueno, de nuevo muchísimas gracias. Me pareció un diálogo muy valioso. El atrevimiento que me llevó a proponer esta modalidad de trabajo me deja contento, me parece que me parece que, como dicen los brasileños, deu certo. Así que muchas gracias. Lamentablemente vamos a postergar alguna pregunta del público porque vamos a dar lugar, antes de que sea demasiado tarde, al otro panel. Y si la gente se queda, bueno, podrá haber espacio de preguntas para este panel y el otro. Pero bueno, yo quiero... Me parece que lo que está surgiendo de acá es básicamente la idea de que tenemos que tener la cabeza abierta y que tenemos que despojarnos de rigideces intelectuales, conceptuales y mirar la realidad con mucha más libertad. Me parece que eso es un poco lo que se está planteando. Pasamos al segundo panel, Jorge, y voy avisando a los panelistas